tenemos que empezar a interpretar cada uno de los resultados. Recuerden que a ustedes los van a contratar, a ustedes los van a contratar o les van a pedir que hagan este tipo de tablas, o les van a dar este tipo de información y ustedes lo van a transformar en tabla. La tabla que estamos proporcionando acá simplemente es para facilitarme los cálculos, para empezar a realizar las operaciones. Es más, hay algunos softwares que directamente ya te lo empiezan a sacar todos estos valores. Ya, pero eso es más adelante. En este momento, vamos a ver que cada uno empieza a sacar cada uno de los valores que lo hemos hecho. ¿Ya? Ahora, ¿para qué nos van a contratar o para qué nos van a pagar? O simplemente cuando uno empieza a resolver este tipo de ejercicios, simplemente tenemos que interpretar. Ahora, cuando hacemos referencia a la interpretación de las frecuencias relativas o absolutas, hago referencia a estos valores o al porcentual. ¿Ya? Entonces, cuando hemos indicado esto, este era la f sub i, aquí era igual. F sub i era igual a la frecuencia relativa acumulada mayor o menor que. Menor que. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que me dice esta frecuencia relativa acumulada menor que? F sub i. ¿Qué es lo que me indica esa F sub i? Simplemente me indica que todas las frecuencias que nosotros estamos tomando van a ser interpretadas. Voy a interpretar F sub 2. Ya voy a interpretar este F sub 2. ¿Qué F quieren interpretar? ¿El 1, el 2, el 3 o el 4? El 3. Ya, el 3. Entonces, voy a decir F sub 3. ¿Ya? Ahora, algo que les voy a pedir y quiero que tengan todos bien en cuenta, es lo siguiente. Siempre de los siempre me van a trabajar con las letras que les estoy dando, ¿de acuerdo? Si es mayúscula, es minúscula. ¿Por qué? Porque representa algo, ¿ya? Entonces, F sub 3, ¿a cuánto va a ser igual? A 13, Inge. A 3F sub 3, a ver. 28. O 28. 28. Recuerden, muy bien, 28. Recuerden este y hace referencia a las posiciones que va a tomar cada uno de estos valores. No quiere decir que es este valor. Ya, por si acaso, esto es un error común que todos, incluyéndome, cometían. ¿Ya? Entonces, siempre este i hace referencia a estos valorcitos que estamos observando acá. 1, 2, 3, 4. Entonces, me dice que F sub 3 va a ser igual a 28. Entonces, esto va a ser igual a 28. Ahora, ¿qué es lo que me dice? Me dice, a ver, ¿esto qué era? Esto era el número de el número de personas contagiadas en una familia del Ciudad de La Paz. Ya. Entonces, voy a decir, existen 28 personas o menos contagiadas con el problema, con la enfermedad, no lo voy a colocar, con la enfermedad de COVID. ¿Bien? ¿Bien? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Simplemente, de lo que me ha dado, el contexto con el que me ha dado, simplemente lo estoy interpretando. Entonces, acá me conviene el 19 en la ciudad de La Paz. ¿Dónde? Entonces, en este caso, existen 28 personas o menos contagiadas con la enfermedad de COVID en la ciudad de La Paz. Cuando nosotros hacemos referencia a la frecuencia relativa acumulada menor que, quiere decir que este valor que hemos obtenido es el máximo y luego lo demás va a ser lo menor. ¿De acuerdo? Entonces, acá me dice que 28, no, esperen, pues, existen 28 personas. Sí, estamos bien. Existen 28 personas o menos. Existen 28 personas con 4 integrantes o menos contagiadas con la enfermedad del COVID-19. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que me estaba riendo un poquito? Era simplemente viene a ser esto.
Recuerden que esta frecuencia hace referencia a la cantidad de veces que se repite un número. Existen 28, 28 personas, acá, 28 personas con 4 integrantes o menos. Estas 28 personas dice que era 4 o menos integrantes. ¿Sí? Contagiados con la enfermedad de COVID-19. ¿Se entienden? ¿Me entienden? Sí, Inge, entiende. Ya. A ver, si yo quisiera interpretar f sub 2, ¿cómo sería? Yo quisiera interpretar f sub 2. F sub 2, ¿a cuánto va a ser igual? A 13. 13. Muy bien. Entonces, ¿cómo sería la interpretación que le vamos a dar? Existen 13 Personas o personas con con 3 la integrantes enfermedad de o COVID-19 en la menos ciudad de La Paz. contagiados con la enfermedad de COVID-19 en la ciudad de La Paz. Muy bien. Se ha entendido la idea. Integrantes o menos contagiados las enfermedad de COVID-19 en la ciudad de La Paz. Muy bien, se ha entendido. ¿De acuerdo? Entonces, miren, no es cosa del otro mundo, simplemente es agarrar la frecuencia con la que estoy trabajando, que debe ser esta, y agarrar luego venirme a la marca de clase o a la variable de la frecuencia con la que estoy trabajando, y le estoy dando el contexto con el que estoy realizando. ¿Ya? ¿Se entiende, verdad? A ver. En forma de práctica, hagan la interpretación de F mayúscula. ¿De acuerdo? A ver, en forma de práctica, hagan la interpretación de F mayúscula. Es lo mismo que la frecuencia relativa acumulada menor que, solamente que va a ser con el valor de mayor que. Ya a ver, ¿qué va a ser? Menor, mayor que. Ya, a ver, hagan la prueba todos. Entonces, el otro sería, existen 43 personas con 3 integrantes o más contagiadas con la enfermedad del COVID-19 en la ciudad de La Paz. Y nada más. Así de fácil. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya. Entonces, ¿cómo era? Existen 37 personas con 4 integrantes. Existen 37 personas con 4 integrantes o más contagiadas de COVID-19 en la ciudad de La Paz. Listo, esto nada más es. Ya has entendido la idea. ¿Ya? ¿Estamos claros? ¿Se entiende? ¿Me entienden? ¿Sí? Gracias. Sí, Ya. sí. Sencillo, ¿verdad? Ahora, digamos que yo quisiera interpretar el porcentaje P sub I. Algo, por favor, para todos en la práctica. No me van a interpretar F sub I en el menor E, tampoco me van a interpretar el F sub 4 en F sub asterisco. Ya, esos son un poquito complicados al interpretar. Estos dos no. Ya estos dos no están exentos de interpretación. Ya estos dos valorcitos no los van a interpretar. Luego lo demás, interpretan nomás. ¿Ya? Entonces, Lice, perdón, me perdió. ¿Por qué no? no, es que otro tipo de interpretación se le tiene que dar esto. Es un poco complicado eso. O sea, no se va a entender muy bien. Mejor estos dos, En la, los valorcitos no los sacan. en ¿Ya? la práctica. Y en la práctica estos dos. O sea, cuando hagan Ya. y mayúscula, me interpretan estos tres valores. Cuando hagan Ya, y asterisco, me hacen de estos tres valores. O los tres primeros, los tres últimos valores. ¿Ya? perfecto. Ya. Entonces, ahora vamos a hacer. Ahora ustedes háganme la interpretación de P sub I. A ver, P sub I. A ver, todos los P sub I háganme. Vamos a interpretarlo. Den para ellos 5 minutos, así 5. Ya, P sub I igual se interpreta la que es con el porcentaje. A ver, traten de hacer. Ya, entonces, ¿cómo nos irá con P sub I? A ver, de todos los P sub I.
Vamos a hacer el de los Eh, dos. Creo que el primero es de dos familias, el 14% están contagiados el 14% están contagiados en la ciudad de La Paz con COVID-19. Muy bien, eso nada más es. El 14, podemos decir también es el siguiente. Cuando hacemos interpretaciones va a depender mucho el contexto, cómo lo redactan, pero por lo que has dicho está bien. Para mí puede ser el 14%, 14% de personas. el 14% de personas, sí, el 14% de personas están contagiadas con COVID-19. ¿Ya? O COVID-19. ¿Ya? Entonces, miren, de esa forma. Ahora, va a depender mucho de cómo ustedes lo interpretan, va a depender mucho del contexto que ustedes les dan. Ahora, cuando nosotros trabajamos con los porcentajes, no es necesario mencionar los valores, porque es simplemente, no, está bien, tenemos que interpretar los valores de que subí para darles referencia. Pero si es que quieren, no lo menciono como lo estamos haciendo. El porcentaje, recuerden, es referencia al peso que tiene cada una de las frecuencias. O sea, esto me va a decir con cuánto se está comportando. Ahora, ustedes haciendo una interpretación, ¿qué porcentaje vendría a ser el más alto con respecto a la cantidad de contagiados? El 44%. Muy bien. 4% de personas contagiadas, el 14% tienen 5 integrantes en su familia. Puede ser ese bien, el 44% de 5 familias, puede ser, miren, familias se contagiaron con COVID-19. Va a depender mucho del contexto con el que ustedes lo trabajen, va a depender mucho el contexto con el que ustedes lo enfoquen. ¿Sí? ¿Estamos de Cual- acuerdo con eso? ¿Se entiende? cualquiera de esos dos es válido. Sí, cualquiera de los dos es válido. Ya depende Ujú. mucho del contexto con el que estén trabajando. ¿Ya? ¿Estamos todos claros? ¿Entienden? Una consulta, Inge. Sí. En la interpretación, al decir el 44% del total, ¿no sería de los 50, de 50 familias, el 44%? 94% de 50 familias. Sí, o sea, como les dije, la parte de las interpretaciones, ya ustedes le dan el significado que quieran, ¿de acuerdo? El 54% de 50 familias. Porque es nuestro total, ¿no? Ajá. De esa forma lo pueden trabajar. ¿Ya? ¿Estamos todos claros? Inge, cualquiera de esas dos respuestas sirve. Y cualquiera de estas dos respuestas. Lo como les dije, la interpretación es lo que ustedes le están dando, es el resultado que ustedes le están brindando. Y cuidado que cuando hagan trabajo solamente me dejen con puras tablas. Las tablas simplemente es para que, las tablas son para que nosotros todos estos datos los agrupemos y tomemos decisión. Luego ustedes le tienen que dar la interpretación con la que tiene que trabajar la persona. ¿Sí? Ya, Inge, gracias. Ya, muy bien. Entonces, eso directamente, dicho esto, directamente empezaremos a trabajar con el siguiente enunciado. Ahora vamos a hacer agrupamiento de clases. Agrupación de clases. ¿En qué consiste esta agrupación de clases? Primero nos van a dar diferentes datos. Ya, bueno, esto lo vamos a trabajar con estos conceptos. Agrupación de clases. El primer concepto que voy a trabajar va a ser los límites. El límite inferior, en este caso le voy a colocar, agrupar los datos en clases. Ya, agrupar los datos en clases. Entonces, en este caso voy a colocar el límite inferior, que vendría a ser el valor más pequeño, ¿de acuerdo? El valor más pequeño. De todos los datos que vamos a trabajar, siempre va a ser el valor más pequeño. 16, esta vez, 16 también que sea.
sea 16, este que sea 22. Ya, entonces este va a ser el límite inferior. Este va a ser el límite superior. El límite superior me va a decir el valor más alto. ¿De acuerdo? Eso tenemos que tomar el valor más alto. Ahora, nosotros lo que vamos a entender ahora, vamos a entender el siguiente concepto, que es la marca de clase. La marca de clase me dice que es el punto medio del intervalo de clases. ¿De acuerdo? Ese es el punto medio del intervalo de clases. Se obtiene sumando y dividiendo eh, la marca de clase. La marca de clase entre dos. Ahorita no vamos a interpretar todo esto, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a determinar un rango. A ver, ahora vamos a colocar el rango. El rango me dice que va a ser simplemente, va a estar definido por lo siguiente. R, que va a ser igual al valor máximo de X, al valor máximo de X menos el valor mínimo de X. O sea, lo que acabamos de mencionar, de los límites superiores y el límite inferior. ¿De acuerdo? Y luego vamos a sacar R va a ser igual a R va a ser igual a máximo, el valor X máximo de X menos el mínimo de X más el valor de una unidad de medida. O ya, ahorita vamos a entender qué es esta unidad de medida. Ya. Entonces, de esta forma lo vamos a sacar el rango. No se preocupen, es algo sencillito. Y se van a dar cuenta cómo funciona. Entonces, vamos a determinar el rango. ¿De acuerdo? A determinar determinar número de intervalos de clase. Entonces esto me dice que va a estar dado por N. Ya va a acercar. Entonces acá lo voy a insertar el siguiente valor. Sí, ¿dónde estamos? Insertar ecuaciones. Y me dice que va a estar dado por el siguiente valor. Me dice que va a ser K igual a raíz cuadrada de N. Y entonces en nuestro caso va a ser el valor de el determinante del valor de clase va a estar dado por este valor. ¿Ya? Se va a cortar, así que conecte. Ya está, ¿verdad? Ya, muy bien. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer, a ver, vamos a decir, digamos, cantidad de, a ver, no cantidad, sino se realizó una encuesta de los pesos de los estudiantes de la Universidad Loyola y los resultados fueron los siguientes. Ya, entonces vamos a decir, a preguntarle sus pesos no me van a decir, así que me voy a inventar. Ya, entonces en este caso lo voy a empezar a agrupar y vamos a tener lo siguiente. Entonces yo le digo lo siguiente, aleatorio entre, le voy a decir, a ver, digamos que estamos entre 60.5 y 80.5. No, tampoco son tan gordos, a ver, digamos 75.5. ¿Ya? Vamos a suponer que estamos en estos valores. Entonces, en este caso yo me invento acá todos estos valores. Entonces, yo los copio y le voy a dar puntos finales.
espera un poquito. Voy a cambiar la selección. Ya, ya, está actualizando. Ya, entonces vamos a suponer que son estos datitos. Ya, entonces miren, me está dando todos con números enteros. Nadie está pensando con menos de eso. Entonces no hay ningún problema. Ahora, ¿qué es lo que quiero que tengan en cuenta? Nosotros vamos a empezar a agrupar los datos, en intervalos cuando los datos sean demasiado grandes. Es decir, si es que nosotros quisiéramos ver una tabla de frecuencias de cada uno de los datos, me puede proporcionar 5 o 6 datos, y miren, todos están empezando a variar. ¿Tendría cuántos datos? Tendría 62, 63, 64, luego tendría 61, mire, ya son más de 5 datos, ¿ya? Entonces, como tengo tantos datitos que están dispersos y son bastantes, a ver cuántos son. A ver, suma de todo este rango, pues que son, contar. Ya, a ver, vamos a contar. Y voy a decir que todo este rango que contar. Entonces va a ser 12. Entonces esto va a ser igual a suma. Y voy a sumar cuántos datos estoy poniendo aquí. Miren, son 108 datos. Y interpretar 108 datos medio complicado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo vamos a llevar a un diagrama de clases o los vamos a empezar a agrupar. Lo que hemos hecho acá, los vamos a agrupar en clases, ¿de acuerdo? Los vamos a empezar a agrupar en clases. Entonces, lo primero que tengo que hacer para agrupar, tengo que encontrar el límite superior y el límite inferior. ¿De acuerdo? Tengo que encontrar el límite superior y el límite inferior. Entonces, en este caso, ¿cuál vendría a ser mi límite superior? ¿Cuánto vendría a ser el máximo de los datos con los que estoy trabajando? 75, Inge. 75, 5 y el mínimo. 62. 61. 61. Ah, 61. Bien. Ay, sí, todavía. Ya. Tienen que fijarse todos, por favor. Entonces, en este caso debería ser 16. Ya. Entonces, miren, yo le estoy agarrando el máximo y el mínimo. ¿Para qué estoy obteniendo este valor máximo y para qué estoy obteniendo este valor mínimo? Simplemente para hallar el rango de clase. ¿De acuerdo? Entonces, cuando nosotros agarremos el rango de clase que vendría a ser R, me dice que va a ser igual, pues estar el máximo menos el mínimo. Entonces, R, ¿cuánto va a valer? 75 menos 61. Ya, 75 menos 61. ¿Y R cuánto va a ser? 14. 14. Muy bien. Entonces, vamos a comenzar con 14. Una vez hecho esto, ya hemos encontrado acá. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Simplemente tengo que encontrar el valor de C. ¿De acuerdo? C hace referencia al intervalo de clase, es decir, ¿de cuánto en cuánto se va a incrementar? ¿Ya? Entonces, ¿cuánto vendría a ser? C. ¿Qué es lo que hemos dicho que era C? Era igual a... Me falta K. Ya le voy a decir que C es igual a K dividido entre C. ¿Sí? Y en este caso tengo que identificar cuánto vale K primeramente. Entonces, K me dice que es raíz cuadrada de N. ¿N cuánto vendría a ser? 108. 108. ¿Qué es 108? ¿Por qué Ay, 108? pues hermana, un rojo, un azul, un negro ahí. Porque es el Porque total el de total. Es todos el los total de valores. los números, El de total todos los de valores todo. del examen. Muy bien. Inge, perdón. Sí, dime, Ari. Ya, muy bien. Entonces, ¿qué quiero que tengan en cuenta?
Esos conceptos. El n siempre va a ser el total de los valores que estoy encontrando. Entonces, raíz de 108, ¿cuánto es? 10.39. 10.39. Ya. En este caso, cuando estamos con decimales, lo vamos a redondear a ver. Entonces, 10.39 va a ser 10. ¿Por qué? A ver, les voy a explicar lo siguiente. Cuando hacemos teoría de decimales. Digamos que tengo 11.6, automáticamente se redondearía a 12. Si es que yo tuviera, digamos, 12.6, automáticamente se redondea a 13. Cuando el decimal sea arriba de 5, automáticamente se redondea al siguiente valor. ¿Ya? Cuando el decimal sea arriba de 0,5, se redondea al siguiente valor. Si es que mi decimal terminara, por ejemplo, 10,5, ¿a cuánto se tendría que redondear? 11. 10. En física nos dice lo siguiente. Física nos dice que se tiene que redondear al par más cercano. Cuando queden en 5, redondeas al par más cercano. ¿Cuál es el par más cercano de 10? 11. 11 es par. 12. Perdón. 12, perdón. 11 sería. No, va a ser 12, 10. 10. El par más. Ah, ¿No ve? el par más cercano. El par más cercano. Yo le he dicho 10. Ahora, si yo les dije, ¿cuántos es? Ah, 11. 11. No, a 12, porque 12. necesito un par cercano Porque y es el par. 12. Inge, pero Reitero, cuando ustedes están trabajando con, sí, a ver, nuevamente, cuando el valor es arriba de 5, el último decimal es arriba de 5, este primer decimal es arriba de 5, automáticamente se redondea al siguiente valor. ¿Ya? Eso automáticamente se redondea al siguiente valor. Si es arriba de 5, automáticamente se redondea al siguiente valor. Si es que el decimal, el primer decimal, es igual a 5 como estamos observando acá, se redondea al par más cercano. ¿De acuerdo? Cuando hago referencia al par más cercano, hago referencia que si está en un número par, automáticamente se redondea a ese número par. Si es un número impar, se redondea al siguiente número. Ya eso es lo que nos dice la física. Entonces, acá 10.5, el par más cercano vendría a ser 10. Vamos a computar. El par más cercano vendría a ser 12. ¿Ya? ¿Me entienden? Sí. Si yo les Sí, digo dice. 3, ¿a cuánto se redondearía? Nada. A 10 nomás. 10. A 10. Si yo les diera 11.4, 11. A 11 nomás. muy bien, 11. ya me han entendido. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiero que tengan en cuenta? Esto es bien importante a la hora de trabajar. Si es que ustedes les diera con decimales, esta raíz cuadrada les diera con decimales, automáticamente, si es que es arriba de 5, los redondea al siguiente valor. Si es que queden 5, si es que queden 5 y es un número par, es el mismo número. Si queden 5 y es un número impar, se redondea el siguiente valor. Y si es menor que 5, se queda en el mismo número. ¿Ya? Eso tienen que tener en cuenta a la hora de resolver. Entonces, acá me decían que 108, raíz de 108 era 10.3. Entonces, por eso se redondeaba a 10. 10. ¿Sí? ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Se entiende? Sí, dice. Bien. Muy bien. Entonces, una vez hecho esto, una vez obtenido esto, ¿cuánto va a ser C? C me dice que va a ser igual, C me dice que va a ser igual a 10 dividido entre C, que es 14. Esto debe ser K. R entre K. Esto es al revés. Entonces, esto es entre sí, R. Inge, esta es RK, Inge. Eso le iba a decir hace rato. Muy bien. 14 dividido entre 10. ¿Esto cuánto me da? Sí, ¿cuánto es igual?
1.4. Ya, 1.4. ¿No ve? Sí, eso. 1.4. Ya, ahora, mire, cuando ya lo trabajaremos con 1.4. Ya, está bien. Entonces lo voy a trabajar con 1.4. Ahora, ¿cómo voy a crear mi tablita de frecuencia? Hasta acá me han entendido todos, ¿verdad? Sí. Sí. ¿No vamos a redondear el 1.4? Lo pueden redondear. A ver, lo redondearemos a 2. ¿Ya? ¿Por qué, Inge? ¿Por qué lo vamos a redondear si es 5? Debería quedarse en 1. Muy bien. ¿Por qué lo voy a redondear a 2? Para que exista un poquito más de... A ver, yo lo estoy redondeando internamente, o es mi capricho, digamos, por así decirlo, porque colocarlo con uno no va a existir mucha diferencia en los datos, los agrupamientos de los datos. Entonces yo lo puedo agrupar en 2. O sea, yo lo estoy agrupando en 2 porque ahorita estoy quedando entre ustedes, pero quiero agrupar en 2. Ahora, si no, lo dejaría como 1.4, pero creo que mejor a 2. Pero en realidad debería quedarse con 1. ¿Me entienden o no? Sí. Sí. Sí, solamente es para enseñar. En este momento, digamos, yo lo estoy redondeando por mi capricho o por mi voluntad que sea automáticamente 2. Ya esto es por un convenio, o haremos un convenio entre toditos. Cuando encontremos C, si es que tiene decimales, automáticamente los redondaremos al siguiente valor. Ya eso es un convenio entre ustedes y yo, ¿de acuerdo? Siempre que encuentren este valor C valga con algún decimal, automáticamente los redondean al siguiente número, ¿de acuerdo? Automáticamente para no trabajar con decimales. ¿Les parece? Ok. ¿Ya? Entonces eso estamos pidiendo entre nosotros. Esto simplemente es entre ustedes y mi persona, ¿ya? Para necesitarnos los cálculos. Si es que C tiene algún decimal, automáticamente lo redondeamos al siguiente número. ¿Ya? Eso es entre ustedes y mi persona. ¿Ya? Si es que no, o sea que de esa forma lo trabajaremos todos, siempre. ¿Ya? Ahora, ¿cómo voy a empezar a hacer mi tabla? Miren, son 108 datos y lo que yo quiero hacer es empezarlos a agrupar todos estos valorcitos. Entonces, a ver, lo voy a agrupar acá. A ver, a ver, a ver. Ya. Le voy a decir que este es el límite inferior. Le voy a colocar un guioncito y le voy a decir el límite superior. ¿De acuerdo? Entonces, acá simplemente le digo límite inferior, límite superior. Ahora, el límite inferior, en este caso, va a ser siempre el valor más pequeño. En este caso, ¿cuánto es el valor más pequeño? 61. 61. Muy bien. Excelente. 61. Ahora, tal vez me pregunten, y ahora, ¿para qué hemos encontrado este valor del 2? Simple. Para que este 61 le aumentemos 2 unidades. Para que este 61 le aumentemos 2 unidades a su valor. Es decir, al 61 le voy a aumentar 2. Este C hemos indicado que C donde está determina el tamaño de los intervalos. O sea, este C me va a decir de cuánto en cuánto se va a incrementar mi intervalo. Entonces, si es 61, le sumo 2, ¿cuánto me va a quedar? 63. 63. Muy bien. Ahora, este valorcito se va a repetir acá, nuevamente con el mismo valor. Va a ser 63 y le tengo que sumar 2. ¿Cuánto me quedaría? 65. Luego, 67. Ahí 65. y 67. muy bien. Luego, 67. 67, 69, ya, 79, 71, muy bien. Luego, Eso hasta 71, llegar a 108, Inge. ya, ahorita. 73. Muy buena pregunta. ¿Hasta cuánto voy a llegar esto? Voy a llegar hasta el valor que me ha dado acá. ¿Cuánto me ha dado acá? 10. 10. Entonces tengo que llegar esto hasta 10. Miren, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Me falta 4 más. Ah, ¿Ya? 73, 75, 75, 77, 77, 79, 79, 81, 81,
83, 83, 85. A ver cuántos valores tengo. 1, 2, ¿Qué 3, pasó? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, ya me pasé. ¿Ya? Entonces yo tengo que llegar hasta hasta este valorcito del 10. ¿Ya? Entonces esto lo tengo con un poquito más de tamaño. ¿Qué es lo que estoy realizando? Simplemente estoy realizando la conversión de los datos. ¿De acuerdo? Miren, acabo de crear intervalos de reitero una vez más. En este caso yo lo estoy agrupando porque C me dice que era 2. ¿Por qué era 2? Porque nosotros hemos quedado internamente que si tiene decimales los redondea automáticamente el siguiente valor. ¿Para qué? Para cuando nosotros sumemos. Ahora, ¿cómo se crea? Este valor es 61 más C, vendría a ser 63. Luego, este valor se copia acá y le sumo 2, que vendría a ser 65. Luego, este valor acá y le sumo 2. ¿De acuerdo? Ahora, como decía, ¿en qué momento tengo que parar o en qué momento, hasta dónde tengo que llegar? Esto tengo que llegar hasta el valor de K. K me dice que vale 10, entonces automáticamente son 10 valores los que tengo que tomar. O sea, son 10 clases. Este K hace referencia a las clases con las que estoy trabajando. Entonces tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y misteriosamente, puede ser que me pase del valor que soy, el límite superior que estoy agarrando acá, o puede ser que no. ¿De acuerdo? Puede ser que esté en el rango como está. Y bien, ya no hay ningún problema. ¿Se entiende hasta acá? ¿Me entienden todos? Sí. Ya. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer en este caso? ¿Qué es lo que vamos a hacer en este caso? Yo necesito, en este caso, yo necesito para este caso empezar a agrupar los datos. ¿Cómo los voy a agrupar? Nuevamente, viene acá mi f sub i. Esto no va a cambiar, siempre va a ser lo mismo, ¿de acuerdo? Siempre va a ser lo mismo todos estos valores. Siempre van a ser los mismos estos valores. Entonces, en mi caso, f sub i, ¿qué era f sub i para comenzar? Era frecuencia relativa mayor que, F sub i menor que, El número de la, valores que La cantidad de veces que se repite muy bien. La cantidad de veces que se repite la muestra. la, el valor, ¿no? O X. Sí. Entonces, en este caso, yo lo estoy agrupando, ¿no? ¿Para qué? Simplemente para tener todos los valores de 61 a 63. Ahora, ¿cómo lo voy a agrupar estos f sub i? Voy a buscar todos los valores de 61 a 63. Ya de 61 a 63. Todos los valores de 61 a 63. ¿Cómo hemos aprendido? De izquierda a derecha, de arriba hacia abajo. Acá, ¿cuántos hay? Creo que no hay ninguno, ¿verdad? Y no hay. No hay. Acá tampoco creo que hay. Tampoco hay. Acá, de 61 a 63. Los voy a pintar con amarillo. Estos dos, de 61 a 63. Luego, con amarillo. Lice, ¿Sí? arriba se comió un 62. Aquí. Ah, tiene razón, Gabriel. Gracias. Si es que se me pasa, me dicen, ¿de acuerdo? Reitero, tiene que ir de 61 a 63. Gracias, Gabriel. Entonces, de acá, 61. Luego, acá, a ver, tengo uno, acá tengo dos. 60. Ahora acá tengo 61, 63. Acá tengo 63. Luego, acá tengo 62. Acá tengo 61. Y acá tengo 62 nuevamente. Y acá tengo 61 también. Luego, acá tengo un 62. Luego tengo 63.
73 y no hay nada más. Acá tengo un 63. Tengo otro 63. Tengo un 62. Tengo un 62. Y no tengo nada más. Y acá tengo un 62. ¿Sí? Todo correcto. ¿Tengo algún valor más? No, ¿verdad? Está todo correcto. Entonces, ¿cuántos valores tengo de F sub I? De 61 a 63. 19. 19, sí. Ahora, para el siguiente valor, tengo que trabajar de 63 a 65. Pero, como acabo de trabajar hasta 63, automáticamente yo me paso al siguiente valor. Es decir, voy a gastar todos los valores que sean de 64 a 65. ¿Sí? ¿Me entienden? Sí. Hagas nuevamente 64. Ahora lo voy a elegir con este verdecito. 64, todos los 64, 64 y 65 es lo que me interesa buscar. ¿De acuerdo? 64 a 65. No tengo acá tengo 64. Luego acá, ¿dónde está? Tengo otro 64. Y acá tengo otro 64. Luego acá tengo 64. 65 hemos dicho, ¿no? Sí, 64, 65. Si se me pasa algo, ustedes me dicen, se le ha pasado, yo lo voy a corregir. 64, 66. Tengo 64. Tengo 64. Me olvidé un 65. 65, ¿dónde me olvidé? ¿Me olvidé uno? Ahí arribita, se pasó a Está 65. Ah, ya. Listo, gracias. Ya, ustedes están viendo también, ¿ya? Entonces yo lo estoy haciendo. Se me puede escapar porque son artitos. Entonces, 65, 65, 65. Y en este caso tengo 64, 65, 65. ¿Sí? Está todo correcto, no me falta ninguno, no me sobra ninguno. Cuidado que piensen que si me sobra es mejor. No tiene que ni sobrar ni faltar. ¿Ya? Está todo, ¿verdad? Sí, Liz. Entonces sumaremos. Tengo 4, tengo Sí. 8, tengo 10, tengo 12, 14, 16, 17. ¿Sí? 17. Muy bien, Sí, son 17. Sí, está bien, Liz. muy bien. Ahora, en este valor, ¿qué valores tengo que buscar? 68 y 69. El 66 a De 66 a 67. Muy bien. de 66 a 16, 67. 67. Eso quiero que esté claro. ¿Ya? Recuerden que del valor que elijamos tiene que ser el siguiente. Entonces, de este al siguiente valor. ¿Por qué? Porque ya lo he tomado en cuenta acá. ¿Ya? Entonces, busco del 66. ¿Dónde está el 66? Acá está el 66. Voy a dejar con este color naranja. 66 al 67. Ya, a ver, voy a buscar. No, aquí tengo 67. 66 al 67. Luego tengo del 66. 67, luego tengo no, ninguno más, luego tengo 70, 68, 75, 73, 69, tengo un 66, no tengo nada más, tengo un 67, tengo un 69, 67, 67, 66, 66, 75, 61, 66, 66, 67, luego tengo acá 67, 66 y no hay nada más. ¿Sí? Entonces contaremos. A ver, tengo 3, tengo 4, tengo 5, tengo 6, 7, 8. Ya me he ensayado. 2, 4, 6, 2, 4. Tranqui, 2, tranqui, 6, tranqui. 15 son. ¿No? Sí, 15 son. sí, 15. Ya me vuelto a reír. Sí. Ya estoy confiando en Sí, mí. son. Permítame, por si acaso, a ver.
Tengo 1, tengo 2, tengo 4, tengo 5, tengo 6, tengo 7, tengo 8, 15. 9, tengo 10, tengo 11, y 15, ¿ya? Eso ya, 15. Un 15. Ya, ahora, ¿qué valor tengo que continuar? ¿Qué valor tengo que buscar? Del 68 al 69. 69. Ya me han entendido. Entonces, de acá, del 68 al 69. Miren, del 68 al 69. Por eso les dije que quería, con mi tapito lo quería llevarlo al siguiente valor. Porque si hubiera sido de uno en uno, no hubiera afectado mucho. ¿Ya? Entonces, en este caso yo tengo dos valores por lo menos que estar buscando. Entonces, 68, 68, luego, ¿dónde me salió 68? Ahora, cuando ustedes lo hagan, les recomiendo que lo escriban estos valorcitos o lo impriman y luego lo hagan con colorcitos para que no se compliquen como lo estoy haciendo yo, todo con colorcitos. Ahora, si lo quieres copiar directamente a mano, también estás en tu derecho, pero les recomiendo que lo hagan con bolígrafo para ver si se equivocan, ¿de acuerdo? Y con circulitos, rayitas, empiecen a dar la forma, ¿ya? 68, 69, luego tengo 74, 71, 74, 68, 69, 69, luego tengo, ¿dónde estoy? 70, 73, 74, 75, 75, 69, 68, 68, 69. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto tengo? Tengo 1, tengo 4, tengo 4, tengo 7, tengo 9, tengo 11, tengo 12, tengo 15, tengo 17, ¿cierto? Sí. 17. Ahora, de 69 al 71, nuevamente, del 69, digo, del 70 al 71, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ya, entonces, del 70 al 71. A ver, ¿cuánto tiempo me queda? Quedan 8 minutos, ya. Ahorita lo terminamos esto. Entonces, 70, no, otro color le vemos. A ver, digamos, ya, esto. 70 al 71. 70, 71. Aquí está. Acá 70, 71. Hemos hecho 9, 70, 71. Luego sería 70, no hay nada más. 71, 71, 72, 70, 71, 71. No hay nada más. 71, 70. Luego tengo 70, 70. Ya, listo. Entonces, automáticamente ya lo estoy pintando. ¿Cuántos me quedan? Tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. ¿Sí? Sí. Ya. Ahora, ¿qué valor tengo que buscar? Del 72 al 73. Muy bien. 72 al 73. Ya, entonces, bien, 72, luego al 73. 73, 72, 73, 73, 73. ¿Perdón? Son 14. Ay, ay, ay. Muy bien. Si es que ya le están haciendo cada uno, perfecto. Ya, No, no, no. ah, Que puso 13. ya. Ajá. ¿Sí? ¿Sí? ¿Todos están de acuerdo? Me lo sumaré nuevamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14. Son Sí, 14. efectivamente. Ya, se me puede escapar. Entonces, ustedes tienen que estar controlando. Entonces, acá tengo 3, acá tengo 5, acá tengo 7, tengo 8, tengo 9, tengo 10, tengo 11, tengo 12, tengo 13. ¿Sí? ¿Estamos todos? 13 valores. ¿Sí? ¿Estamos todos bien? Ahora 75. Busco 75. Del 74 al 75. Este 73 ya lo he tomado en cuenta, ¿no ve? Este 73 no lo he tomado en cuenta. Tampoco este 74. Ah, claro, vos. Hasta el 73. Acá son 14. Acá me he olvidado un. Ese 73 era. ¿Qué color era? 71 a 70. ¿Qué estoy diciendo? A ver. 72, 73. Sí, aquí es 14. Acá es
14 y este color le correspondía el color carmesí. ¿Sí? Estamos todos bien, ¿verdad? Entonces aumentaría 1. Sería de 15. Si era 13, pues ahora ya es 14. Ok. Miren, acá es 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 valores. Bien, entonces ahora vamos a hacer el último valor, del 73 del 74 al 75. Tengo 1, tengo 2, tengo 3. 74 al 75, ya está este color. A ver. No, a ver, voy a buscar uno. Ya. 74 al 75. 75, 75 de cada 10 al 74, hemos dicho, ¿no ves? Sí, 74. Luego 75. 74, 75, 75. Y luego 74, 75, 74. Y luego viene 75 y 74, hemos dicho, ¿no? Al 75, sí, está bien. 74 y 75. Ya. Entonces, ¿cuánto vamos a tener? Tengo 1, tengo 2, tengo 3, tengo 4, tengo 5, tengo 6, tengo 7, tengo 8, tengo 9, tengo 10, tengo 11, tengo 12. Y aparentemente, todos estos valores ya se han completado. Sí, son los 108 valores. Ahora, la pregunta del millón. ¿Qué pasa con los demás valores? ¿Qué pasa con con estos valores que no han sido encontrados? Se los deja nomás, Inge, porque no se le puede poner, si le ponemos 1 afectaría, se le pone 0 para que no afecte. Muy bien, Ari. Directamente le ponemos 0. ¿Por qué? Porque el 0 no aporta nada. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Lo estoy dejando en blanco. Quiere decir que estos valorcitos no existe frecuencia. ¿Estamos de acuerdo todos? ¿Me han entendido todos? Sí. Sí, dice. Ya. Ahora, la pregunta del millón. Lo que hemos hecho con estas frecuencias, ¿creen que se puede hacer acá? Si es que yo quisiera encontrar F sub I asterisco, F sub I, Sí. H sub I. ¿Creen que se puede hacer? Sí, ¿Por qué? porque tenemos el que es importante. Muy bien. Es el mismo cuento, solamente que lo estamos agrupando para facilitarnos los cálculos. Es decir, todos estos valorcitos, este F sub I siempre va a ser el mismo. Por más que estén agrupados o no estén agrupados, siempre va a ser el mismo. Ya, entonces acá automáticamente ya puedo calcular todos estos valores. Entonces F sub I mayúscula va a ser 19, luego voy a sumar este con este, ¿y cuánto me va a dar? Lo sumaremos para que vean que se puede. 26, 36. 36, 51. A ver, ustedes con calculadora están. Yo estoy con cabecita, ¿no? 68, 82, 82, 96, 108. 110. 110, Inge. No, hace 110. Allá. Más 19, más 35, más 17, me dice 36. ¿Dónde está mi calculadora? Y 36, está bien, pues 36, porque si fuera 20 más 17 sería 37, menos 1, 36. 36 más 41, digamos que es 14, me queda 40, 50 más 1, 51. 51 más 17 va a ser 68. 68 va a ser 78, 82. 82 va a ser 92. 96, 96, 108. Está bien, dice. Muy bien. Sí, está bien. Nosotros podemos ir calculando cada uno de estos valores. ¿Ya? Chicos, entonces vamos a
aclarar algunos conceptos bien importantes a la hora de resolver el ejercicio. Primero, cuando nosotros vamos a agrupar los datitos, cuando vamos a realizar la agrupación de clases, tengo que hacer estos tres pasos, ¿de acuerdo? El límite inferior, el límite superior. Este límite inferior y el límite superior hace referencia a estos dos valores, el límite inferior y el límite superior. Segundo, la marca de clase es el punto medio, es la suma de estos dos valores dividiéndolo entre dos. Es decir, si es que nosotros quisiéramos insertar un valor, digamos, x sub i, simplemente tengo que sumar este más este y dividirlo entre 2. 61 más 63 me va a dar 124. Dividido entre 2, 124 va a ser 62. ¿Sí? Y una vez hecho eso, simplemente lo voy a sumar de 2 en 2. 62 va a ser 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78 y 80. Ya, simplemente nosotros lo vamos a sumar todos estos valorcitos. Simplemente eso lo estamos haciendo. Lo estoy sumando cada uno de estos valorcitos como lo están observando. Nada del otro mundo. Simplemente sumar y dividir. Eso es la marca de clase. Ahora, siempre de los siempre van a tener que encontrar el valor de K. Hemos indicado que vale 100, K es la raíz cuadrada de N y K automáticamente se redondea según estas normas de redondeo. Lo vamos a ir redondeando según estas normas de redondeo. Y simplemente voy a encontrar el ancho de clase. Ahora, recuerden que este K me dice con cuántas clases voy a trabajar. En algunos casos ya se les da el valor de K, es decir, trabaje con 5 clases o trabaje con 3 clases. Entonces ustedes automáticamente se trabajan con esas 3 o 5 clases, no hay ningún problema. Si es que se les da trabaje con 5 clases, automáticamente ya saben cuánto vale. Ya no es necesario recalcularlo. Automáticamente ya lo trabajamos y el ancho de clase siempre va a estar dado por esta división. Y va a ser el R, que va a ser el máximo menos el mínimo, dividido entre el ancho de clase. Y eso es lo que les va a decir de cuánto en cuánto se va a incrementar. Y por último, la última cosa también que es importante, que toda la tabla que hemos aprendido hasta el momento, con F sub I, nosotros lo podemos reescribir o lo podemos recalcular. ¿De acuerdo? No hay ningún problema. Por eso es importante entender estos dos conceptos. ¿Estamos claros? ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Ya. Ahora, con respecto a la práctica, ahorita no. El ejercicio que no van a realizar de la práctica vendría a ser el ejercicio número 5. Este no lo realiza. Ya, este no. ¿Por qué no lo van a realizar? Porque eso se hace con propiedades y el día lunes lo vamos a terminar. Luego, estos valores, considérenlos en su tiempo las medidas de las alturas. Miren, son los datitos que hemos obtenido. Y acá me está dando el rango de los datos, número de clases, amplitud de la clase y distribución de frecuencias. Entonces, el rango de datos, como ya hemos visto, que es el máximo con el mínimo, número de clases, que vendría a ser el valor de K, que es la raíz cuadrada de todos los valores, amplitud de la clase, que es igual a R dividido entre K, y la distribución de las frecuencias, simplemente es que nosotros lo llevemos a una tabla. En este caso ya lo hemos realizado, siempre hacemos su edad. Ya, entonces acá ya me está dando una tabla de frecuencias y acá me dice cuántos empleados tienen entre edades entre 22 y 32 años. Entonces acá tienen edades entre 22 y 32 años. Simplemente trabajenlo con nuestros porcentajes, que son los acumulados. Ya, eso que vendría a ser el número 3 y la empresa se dedica, Ya, acá le está dando algunos porcentajes. En este caso, trabajenlo con decimales nada más. Si es que les da con decimales, lo trabajan con decimales y no hay ningún problema. Y acá me dice, se pide elaborar una distribución de frecuencias. ¿Cuántos empleados tienen? Pesos entre 45 y 60 kilogramos. Bien, entonces, hasta el ejercicio 4 tranquilamente lo resuelven. El único, reitero una vez más, que no lo van a poder resolver es el número 5, porque esto se hace con propiedades y eso lo vamos a hacer el día lunes. ¿Ya? Y directamente vamos a aclarar algunos conceptitos
si es que no estuvieran claros con respecto a esto, o si es que necesitan. Lo importante es que ustedes no empiecen a trabajar, ¿ya? Entonces, el día lunes, reitero, no me entregan menos este ejercicio. Sin este ejercicio me lo entregan el día lunes. El día lunes vamos a tal vez resolvamos uno de estos ejercicios. Vamos a resolver con los incisos para que esté más claro. Pero como ya lo van a elaborar, solamente son preguntas para que analicen y lo resuelvan, lo pueden resolver. Ahora, la entrega de la práctica, reitero, es el día lunes 11:55.